Muy buenas tardes a todos. Mucho tiempo sin escuchar Gálatas. No puede ser. Muy bien. Vale. Muy bien, Gálatas 5 ya lo hemos leído, voy a orar y entramos directamente a lo que tiene para nosotros hoy la palabra. Nuestro Padre, te damos tantas gracias por tu amor, gracias por el privilegio de estar aquí una vez más compartiendo la palabra, gracias por el privilegio que es estudiar tu palabra, ese privilegio que tenemos todos. Te pido que nos ayudes hoy, en este tiempo, que sea un tiempo provechoso, ayúdame a mí a compartir lo que tú quieres que escuchemos todos, y te pido que cada uno esté atento a tu palabra para crecer de la forma que necesite, y que tu Espíritu Santo nos toque y nos enseñe lo que nos falta en nuestra propia santificación. En el nombre del Señor te lo pedimos todo. Amén. Muy bien, pues ha sido bastante desde que vimos el último mensaje en la serie, en nuestra querida mía, de Gálatas, combatiendo el legalismo. Y para repasar un poquito, recordar un poco lo que vimos en el último mensaje, fue los primeros versículos que leímos, hasta el 21, que es la parte, hoy estaremos mirando lo que es el fruto del Espíritu. Es un mensaje, pues digamos, positivo, bonito. Lo que fue la última semana fue el lado contrario al fruto del Espíritu, porque si os acordáis, dijimos que cada cristiano está diariamente viviendo una lucha espiritual. Hay esta lucha, esta guerra entre nuestra carne, mi carne, y el Espíritu Santo que ya mora dentro de mí. Si es que soy un hijo de Dios, si soy un cristiano, he recibido el Espíritu Santo. Y cada día, cada uno de nosotros, no es que lleguemos a cierto nivel donde ya no es batalla, no, cada día batallamos, hay guerra entre mi carne y lo que yo quiero hacer por naturaleza y lo que es el fruto del Espíritu Santo. Aunque el cristiano sea libre de la ley y de la esclavitud, a un sistema de obras, lo que hemos estado viendo, aunque esté libre, de otra forma no se ha librado de la guerra. Bien, nosotros fuimos llamados a una vida de sacrificio y dificultad, en un sentido. El ser cristiano no es la solución a los problemas en el sentido de que ya se van todos los problemas. No, el aceptarle a Cristo, empezar a seguirle a Cristo, es decir, voy a dejar la antigua vida por algo mucho más difícil, que es vivir en el Espíritu. Y es aceptar esta lucha que va a ser negarle a nuestra carne, crucificar a nuestra carne, como veremos ahí al final, y seguir la dirección del Espíritu Santo. Siempre seremos guiados por uno o el otro, la carne o el Espíritu Santo. Y vimos la última vez 5 pasos prácticos, dijimos, para andar en el Espíritu. Estos los copié de otro bosquejo, y si os acordáis, eran los 5 pasos: reconocer que nuestra carne es perversa y necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Segundo, pedir en oración que Dios nos ayude a seguir nuestro guía, que es el Espíritu Santo. Tercero, confiar que la victoria está ganada. No somos esclavos al pecado como lo éramos, y confiar que ya, como dijo el hermano Fernando ayer, es mentira, los que estuvisteis allí, dijo, es mentira el que nosotros no podamos vivir santamente. Somos santos, somos justificados, tenemos dentro el Espíritu Santo, y en el Espíritu Santo existe el poder decir no a cualquier tentación y vivir santamente para Dios. Está ganada la victoria. Simplemente tenemos que seguir en el Espíritu. Cuarto, actuar según lo que sabemos que es correcto de la Biblia, y por eso tenemos que estudiar la Biblia. Y quinto, darle gracias a Dios por la obra que está haciendo Dios. Esos eran 5 pasos que miramos, o que os di, para andar en el Espíritu. Por último, y muy importante, vimos que
en el versículo 20, según el versículo 21, al final, el que no anda en el Espíritu, porque dijimos o el uno o el otro, o andas en el Espíritu o andas en la carne. Y el que no anda en el Espíritu, dice Pablo, no es salvo. Dice ahí al final del versículo 21, que los que practican tales cosas, las obras de la carne, no heredarán el reino de Dios. Bien, y es muy fuerte lo que está diciendo Pablo. Pero el que no demuestra los frutos del Espíritu, hoy vamos a ver el lado positivo o cómo se ve el vivir en el Espíritu. El que no está viviendo en el Espíritu no es salvo, según Pablo. Y ahí es donde viene esta idea de la lucha. Todos debemos estar viviendo en el Espíritu, pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto estamos entregados? ¿Hasta qué punto estamos manifestando 24 horas al día los frutos del Espíritu Santo? Ahí es donde está la guerra. Pero si no estamos manifestando el fruto del Espíritu Santo, no estamos viviendo en el Espíritu, no somos salvos, dice Pablo. Los que no practican, los que practican las cosas de la carne, no heredarán el reino de Dios. Muy importante, y es muy interesante verlo, especialmente cuando hemos hablado tanto de que las obras no son parte de la salvación. Todo el libro de Gálatas hemos dicho que la salvación no tiene nada que ver con obras. Las obras no te sirven para nada a la hora de ser salvo. Pero no significa que el que es salvo no importan las obras, porque las obras son después lo que demuestran si hemos recibido el Espíritu o no. Así que todo eso es un poco repaso. Es falso decir que pueda existir un cristiano que no esté viviendo en el Espíritu Santo. Bien, no se puede apartar de tal forma del Espíritu Santo y ser llamado un cristiano. Es lo que entiendo yo de lo que nos está diciendo aquí Pablo. Así que eso nos tiene que hacer pensar, mirar muy atentamente a ver si de verdad estamos viviendo en el Espíritu. Así que este pasaje este tema es algo muy muy crítico. Espero que sea muy útil mirar juntos el fruto del Espíritu. Pero vamos a empezar con el 22, con el repaso. Ya hemos acabado con el repaso. Empezamos con el 22 y el fruto del Espíritu. Y no voy a mirar en detalle a todos los frutos del Espíritu, porque es un mensaje y Dios mediante, pues la próxima vez empezaremos el capítulo 6. Hace no sé cuántos años, creo que 4 o 5 años, hice una serie a través de todos los frutos del Espíritu. Creo que estuve aquí en Irún, viviendo con los abuelos, pero fue hace bastantes años, no estoy seguro cuántos, y vimos cada semana un fruto. Y eso no es lo que vamos a hacer hoy, desde luego. Pero vamos a intentar ver el fruto del Espíritu dentro del gran contexto de Gálatas y el legalismo y todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Y espero que sea algo provechoso entonces. Versículo 22 dice: mas el fruto del Espíritu es, y nos dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Bien, fruto del Espíritu. ¿Qué significa fruto? ¿Por qué escoge Pablo esta ilustración? ¿Por qué dice que el fruto del Espíritu es eso? ¿Por qué no dice el que anda en el Espíritu tendrá amor, gozo, paz, etcétera, etcétera? ¿Por qué dice fruto? Bueno, para un agricultor, ¿qué significa fruto? En la cultura de los judíos, hace tiempo, era una cultura mucho más, que dependía mucho más de la agricultura. No tenían tantos, no sé cómo se dice en castellano, pero los trabajos que son enfrente de un ordenador, de trabajos que no sean labrando la tierra. No existían tantos trabajos de ese tipo en ese día, estaban mucho más atados a la agricultura. Así que para un agricultor, ¿qué significa el fruto? Bueno, primero, es algo provechoso. El fruto es provecho. Si no hay fruto, un árbol o una viña o un arbusto o la huerta o lo que sea, no es provechoso y no tiene ningún sentido para un granjero dedicar tiempo a un árbol que no dé fruto. Bien, al fin y al cabo,
el que está cultivando es un negocio, es como gana la vida o como provee para su familia, dependiendo del caso. Pero no tiene sentido labrar, cuidar de un árbol si no te va a dar ningún fruto. Eso ya es otro tipo de árbol, eso ya es eso ya es otro campo. Pero el árbol fructífero, si no da fruto, no es provechoso. El fruto es una forma muy fácil, muy buena de medir el provecho que tiene un árbol. Y si pensamos en nosotros, a nosotros Dios nos ha escogido, ¿bien? Nos ha escogido, nos ha comprado, ha sacrificado por nosotros, se ha entregado por nosotros, y lo ha hecho en un sentido como una inversión. Dios nos amó, y nos amó incondicionalmente, eso sí, pero espera algo de nosotros después. Dios nos amó para que devolviéramos ese amor, ¿bien? Y en una forma más práctica, más fácil de entender, para que cumplamos con ¿qué? Yo lo repito siempre. La gran comisión. Eso es lo que más define la vida y el propósito de un cristiano. Ir a todo el mundo, hacer discípulos, predicando el Evangelio. Bien, esto y dar fruto, o sea, Dios nos escogió para que diéramos fruto. Y una de las formas muy fáciles de ver si estamos cumpliendo con el propósito por el cual fuimos escogidos es a ver si estamos cumpliendo con la gran comisión. Dios nos ha escogido y el fruto es una forma de ver si esa inversión vale la pena. Y al final la Biblia habla de los sí cristianos, pero que no están dando fruto, no están sirviendo al Señor. En 1 Corintios habla de los creyentes, habla de muchos creyentes que habían muerto por su falta de respeto, por su falta de dedicación en la iglesia a la hora de tomar la cena del Señor. Y si nosotros no estamos dándole fruto a Dios, somos al final árboles inútiles. Porque Dios nos ha escogido con un propósito. El propósito es producir fruto. El fruto del Espíritu es un tipo de fruto de lo que espera Dios de nosotros. Pero, así que, ¿qué significa el fruto? Uno, es provechoso. Segundo, y creo que es más el tema de este pasaje, bien, el segundo aspecto de esta ilustración del fruto, es que es una prueba de vida. En Ayerdi, cuando lo compramos, cuando cogieron mis padres, habían árboles. Bueno, todavía hay muchos árboles. Habían más de los que hay ahora. Hemos cortado algunos. Y habían varios árboles que eran muy fructíferos. Y habían algunos árboles que en su día eran muy fructíferos, pero cuando los tuvimos ya nosotros, ya habían pasado su etapa de dar buen fruto, y ya algunos de los que están en el camino subiendo de la valla hasta Ayerdi, muchos de esos dan peras, unos ya no están, pero dan peras, pero cogías una pera y era muy pequeña, muy agria, no era un buen fruto, habían pocos, y el árbol ya se veía que estaba enfermo, ya no estaba como lo había diseñado Dios, no estaba dando fruto, y eso es demostración de la cualidad del árbol al final. El árbol, y como dice el Salmo 1, el árbol que está plantado junto al río, junto a aguas, produce fruto, y lo produce pues en abundancia, fruto conforme a lo que conforme a la creación de Dios, como Dios diseñó ese árbol. El árbol que no da fruto es un árbol enfermo o a punto de morir, o muy viejo, inútil. Sí, el árbol puede seguir viviendo muchísimos años, pero si deja de dar fruto, eso te dice, igual ha entrado un gusano y lo ha matado por dentro,
Yo no, al final no soy agricultor yo, pero entiendo que el fruto es muy buena forma de medir lo sano que es el árbol. Y yo creo que es más o menos por aquí por donde va la ilustración de Pablo. Dice, el fruto del Espíritu son todas estas cosas. Bien, y para el cristiano se puede entender de esta forma. Si el cristiano está haciendo estas cosas, si en su vida se manifiestan el amor, gozo, paz, paciencia, los frutos del Espíritu, si se ven estas cosas en la vida del cristiano, pues eso es una demostración de que está andando en el Espíritu, de que anda, es un cristiano sano. No es un cristiano perfecto, desde luego, porque claro, como dijimos, si no manifiesta ninguna de estas cosas, lo más seguro es que no es salvo. Bien. Pero al punto que en nosotros se manifiesten los frutos del Espíritu, eso es una buena medida de si estamos andando en el Espíritu o no, o hasta qué punto estamos llenos del Espíritu. El fruto entonces es la muestra de que estemos o no estemos viviendo en el Espíritu. Y eso ya tiene más sentido viendo el contexto, viendo el mensaje de la otra semana. El que no anda en el Espíritu, ¿cómo actúa? Pues según toda la lista, que es más larga incluso, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia y un montón de otras manifestaciones de uno que vive en la carne. ¿Cuál es la manifestación del que vive en el Espíritu? Pues esto, es simplemente una muestra que el cristiano está bien. Este pasaje, a veces se cogen los frutos del Espíritu y se cogen como si fueran mandamientos, y que leemos Gálatas 5, 22 y 23, como si, mira, la Biblia dice que tenemos que tener amor, gozo, paz. Y en un sentido sí, eso es lo que espera Dios de nosotros, pero dentro del contexto, dentro de todo el contexto de Gálatas, donde hemos estado diciendo que las obras no son medio de alcanzar ninguna cosa. Nosotros no ganamos ni la salvación ni la santificación en base de nuestras obras, incluso obras como los frutos del Espíritu. Entendemos que Pablo está diciendo esto es más una manifestación de lo que hay dentro que algo que debemos estar intentando cumplir mejor. Bien, estos no son mandamientos al estilo de los 10 mandamientos donde nosotros tenemos que mirarnos y decir, vale, yo tengo que tener más amor, más gozo, más paz. Ya veremos cómo se aplica el fruto del Espíritu. No estoy diciendo que no haya aplicación, pero estos no son mandamientos para nosotros de exhibir estas cosas, no. Pablo está describiendo lo que es una vida llena del Espíritu Santo. Una vida entregada al Espíritu va a producir fruto. Bien. Por eso coge la ilustración de un fruto, como de un árbol. Teniendo en cuenta, entonces, lo que vimos la otra semana, el fruto del Espíritu demuestra que somos cristianos al final. Igual que las obras de la carne demuestran que no somos cristianos, si estamos entregados a estas cosas. Y como dijimos la otra semana, no es que el cristiano que cometa algún pecado de esta lista no es salvo. Esto creo que lo entendemos todos. El cristiano que manifiesta de forma continua, inarrepentida, las obras de la carne no es salvo, no es al final cristiano. Y el que no manifiesta los frutos del Espíritu, pues es lo mismo. Bien. Esto es al final simplemente una indicación de que realmente somos cristianos, porque si no andaremos en la carne, lo cual significa que nunca fuimos salvos. Significa que estos pasajes son sumamente importantes para todos nosotros y no es algo que podemos simplemente saltarnos y tomar como algo ligero, ¿no? Esto es una forma de ver si realmente somos salvos. Esto es una indicación de la salvación, no podemos ignorarlo. Una cosita más, antes de mirar un poquito más lo que son los frutos individuales, una cosa más para resaltar es que hemos visto a lo largo de Gálatas
que de dónde viene la santificación. La santificación no es algo que hago yo, de yo decidir acercarme a Cristo. No es que yo me transformo a la imagen de Cristo. Eso es lo que es el legalismo. ¿Bien? El legalismo es intentar coger cosas y cambiarme yo y medir, a la misma vez, medir la santificación de otros en base de las obras. No, las obras son el producto de la santificación. ¿Por qué? Porque Dios es el que santifica. Igual que Dios es el que justifica, el que nos salva, nos declara justos, Dios es el que santifica, el único que nos puede transformar de un pecador a la imagen de Cristo. Así que estos frutos, de la misma forma, no son algo que podemos nosotros escoger tener más del fruto del Espíritu. No, el fruto es algo que produce el Espíritu Santo dentro de nosotros y sale. ¿Por qué? Porque tenemos una vida controlada por el Espíritu Santo. Nuestra meta como cristianos es la santificación, pero hemos visto que nosotros no podemos hacer absolutamente nada para santificarnos a nosotros mismos. Bien, lo único que podemos hacer es depender más en Dios para la santificación, y es exactamente lo mismo con el fruto del Espíritu Santo. Nosotros no podemos forzarnos a tener más frutos del Espíritu. Nosotros lo único que podemos hacer es orar, pedir, rogarle a Dios que haga el cambio en nuestro corazón, que nos dé la oportunidad de manifestar el fruto del Espíritu. Así que mientras vamos por la lista, y yo apunté simplemente poquísimas palabras para cada uno, no tenemos, como dije, no tenemos mucho tiempo para mirar detalladamente los frutos. Apunté unas cuantas palabras con cada uno. Lo que os recomiendo, al final esto es algo, espero que sea algo muy muy práctico, es que a lo largo de la lista busques, no sé, 2 o 3 que sean los que más te cuesten. No busques los que te vienen muy fácil. Al final es decir, mira qué bien, qué bueno soy. No, busca los 2 o 3 frutos que te vienen más difícil. Y tengo una idea alguna vez para hacer una actividad con los jóvenes un poco acerca de eso, que no lo voy a contar ahora. Pero busca en tu propia vida 2 o 3. Seguro, yo no creo que me pueda decir aquí nadie que yo manifiesto todos los frutos del Espíritu muy bien. Sí, hablar contigo que me des algún consejo. Pero busca lo que te cueste más y escucha atentamente lo que haya acerca de estos dos. Y igual vuelve a casa y empieza a orar atentamente que Dios te ayude en estas áreas. Al final, yo oro todos los días por todos estos frutos. Entre otras cosas, yo oro por paciencia y por fe. Secreto ya compartido. Lo he compartido antes. Yo oro por esos dos, y hay más que son áreas donde necesito más santificación yo. Pero os animo a que escojáis los que os sean más difíciles y le pidáis a Dios que os ayude, y desde luego pues después ponerle empeño. Pero no le pongáis empeños directamente, sino pídele a Dios primero que te ayude, que te santifique a ti, para que puedas empezar a manifestar mejor. Bien, así que empezamos por fin. El fruto del Espíritu es que amor. Es el amor, poner el prójimo por delante de ti mismo. El ejemplo del amor es Cristo, que nos amó a nosotros, que sacrificó por nosotros, y en sí eso es la definición más concisa que podrías dar para el amor, es poner al otro por delante de ti. Bien, involucra el sacrificio. El gozo, el amor, yo creo que es otro de los que a mí me cuesta más como cristiano. Ya estoy compartiendo más de lo que pensaba compartir. Es algo que no le viene naturalmente a ninguno, yo creo. Somos todos por naturaleza egoístas. Y el amor es un poco, como dice 1 Corintios, es un poco el fundamento de todas las demás cosas. Al final todas las demás cosas son como maneras de amar.
a los demás también. Pero bueno, amor, gozo, creo que también lo entendemos bien, pero es algo que viene de Dios. No es algo que tenga nada que ver con las circunstancias. Pues tener un cristiano completamente rodeado de problemas, de tentaciones, de pruebas, que es la persona más gozosa de la iglesia. Y puedes tener uno que tiene una vida fácil. Dices, ¿por qué es que estás triste? Y no está mostrando el gozo. El gozo no tiene nada que ver con nuestras circunstancias, es un fruto del Espíritu, viene del Espíritu Santo únicamente. Bien. En ese aspecto es diferente a lo que es la felicidad, en el sentido que se entiende en el mundo, que si una cosa te trae felicidad por un rato, después buscas otra cosa que te traiga otra vez felicidad. Eso no es el gozo, porque el gozo viene desde dentro. Paz. Rehusar cualquier tipo de lucha. Bien. Yo no voy a intentar pensar en ninguna persona. Cada uno de nosotros tenemos nuestras propias áreas de dificultad, pero pensar, yo soy el tipo que se mete en las luchas, o las discusiones, los confrontamientos, o no, o busco la paz. La paz es uno de los frutos, igual que los demás. Rehusar cualquier tipo de lucha, no importa si es algo que te viene fácil o no. No existe la excusa, es que yo tengo mucho carácter, o yo soy así. Todos somos pecadores, eso no es excusa. No puedes decir, es que yo me voy a alterar, yo voy a discutir porque se me viene fácil. No, todos somos egoístas también, nos viene muy fácil eso. Rehusar cualquier tipo de lucha. Tengo aquí apuntado un versículo, Romanos 12, 18, si quiere que lo encuentre más rápido, si lo quiere leer. Romanos 12, 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Muy bien. Muy difícil eso. Estar en paz con todos, no estar en paz con los que nos caigan bien, con los que son pacíficos también. No, estar en paz con el más enfadado, el más confrontativo que hay. Bien. Amor, gozo, paz, paciencia, no adelantarme a la voluntad de Dios. Paciencia es al final esperar y confiar en Dios para obrar. Es algo muy parecido a la esperanza en ese sentido. Es confiar en Dios, la paciencia. No es ser vago. La paciencia no es no actuar. La paciencia es buscar la dirección de Dios y confiar en la dirección de Dios. Y más que nada, no adelantarnos a su plan. Benignidad conlleva la idea de ser gentil, de la gentileza, no hacerle daño a ninguna persona. Esto es más más aplicable a los que son fuertes, físicamente o emocionalmente, o fuerte en cualquier área, pero uno que es fuerte puede dañar a uno que es más débil. Bien. Y con la fuerza viene la gentileza, o debería venir la gentileza, que es benignidad, tener cuidado con los demás. Al final es también amor, someterme a los demás por su bien. Bondad, la idea, todos estos son algunos parecidos, son manifestaciones del amor, pero este es un poco la idea de ser generoso con los demás, ser bueno, actuar bien para los demás, buscar que el otro esté contento, o buscar que el otro tenga más. Es demostrar el amor así visiblemente para el bien activo de otra persona, que el otro quede mejor. Eso es la bondad. Fe, a veces se traduce esta palabra como fe, a veces se traduce como fidelidad. Funciona de las dos formas. Al final, la fidelidad, sí, para conectar los dos conceptos, la fidelidad es alguien en quien se puede confiar, en quien se puede tener fe, ¿verdad? Y creo el fruto aquí no creo que está hablando tanto de confiar más en Dios, eso es un poco la paciencia, sino ser una persona de confianza con los demás. Haces una promesa,
cumples con la promesa. Bien, ser una persona fiel, también pues tener la capacidad de confiar en otro, eso es, viene con el perdón, perdonarle a otro, estar dispuesto a confiar en una persona que igual te haya fallado en el pasado, pero es esta idea de la fidelidad. En el versículo 23 seguimos de la mansedumbre, que es la idea de ser sufrido. En 1 Corintios también dice que el amor es sufrido. Es que cuando alguien te hace daño, es aceptarlo, no reaccionar, o no reaccionar de una forma mala. Estar dispuesto a no ser tratado como crees que te mereces. No ocurre tantas veces que la gente nos trata de una forma y crees que es que yo no me merezco esto, yo merezco algo mejor, yo no merezco que me traten. Y igual es verdad, nadie merece que le traten mal, en algunos sentidos. Pero es la idea de estar dispuesto a soportar lo que haga falta para no pecar contra esa persona. No dejar que eso te haga reaccionar mal. Mansedumbre y templanza. Templanza es el dominio propio, el autocontrol. La idea viene con la idea de resistir la tentación. Puede ser tentación en cualquier área, pero tener confiar tanto. Y otra vez, esto no es que puedes tú escoger tener más templanza o tener más autocontrol. Eso lo han probado los ascetas y diferentes cosas. Eso no es correcto y no funciona. No puedes aumentar tu propio autocontrol. Eso es otra vez una cosa que viene del Espíritu. Esto es un fruto, una manifestación de uno que está viviendo en el Espíritu Santo. Así que, bueno, espero que cada uno haya podido igual escoger, no sé, 1, 2, 3, que no sean lo más natural para esa persona. Y después llévalos a casa y empieza a orar, en serio. Y yo estaría encantado de ayudar a cualquiera a buscar versículos igual para ponerlo cada día en oración y decir: Dios, hoy ayúdame a ser bondadoso o ser fiel o el que sea. Y Dios, yo quiero demostrar más el fruto del Espíritu Santo. Te pido que me transformes y que me cambies, que me habilites tú a vivir de esta forma. Y después es tener esa oración en la mente durante todo el día. Depender todo el día en que Dios nos ayude a actuar de una forma u otra. Si tenemos la idea de que queremos mejorarnos, manifestar más de estas cosas, no vamos a hacerlo. No vamos a crecer por nuestro propio empeño. Sí, hay que ponerle empeño en el sentido de depender más en Dios. Igual orar más, igual falta oración, igual falta estudio sobre el tema. La Biblia habla un montón de todos estos frutos y se podrían hacer estudios enteros acerca de cada uno. Pero eso ya es lo que le toca a cada uno en aplicarlo a su propia vida. Dice ahí en el versículo 23: contra tales cosas no hay ley. La palabra contra en el griego es kata, y es una preposición muy amplia. No está, se traduce de muchísimas formas esa preposición. Está conectando la ley con los frutos del Espíritu. Y no está diciendo que la ley no prohíbe ninguna de estas cosas. Eso es igual, al leerlo la primera vez, igual eso es como, dice que la ley no te prohíbe tener amor, todas esas cosas. No está diciendo eso. Entonces, uno es sentido común, otro porque va en contra de todo el contexto de Gálatas, porque ya hemos estado hablando de que la ley no es lo que nos motiva a vivir bien, correctamente, no es lo que nos motiva a hacer ninguna de estas cosas. ¿Qué significa entonces? Está diciendo, estas cosas no tienen que ver con la ley,
son cosas aparte de la ley. Bien. La ley se asocia con lo que le condena a la persona al infierno. La ley de Moisés nos demuestra a nosotros todos que somos pecadores. Bien. El fruto del Espíritu nunca va a venir por seguir más la ley, por ser más religioso, por intentar ser más conforme a lo idóneo de una religión. Y al final todas las religiones tienen sus propios enfoques y tienen sus propios valores y dicen la persona tiene que ser esto, bien, tiene que... No conozco muy bien el budismo, pero por ejemplo el budismo tiene que estar en paz con todo el mundo, igual eso es una de las cosas más importantes dentro de esa religión, esa idea. El fruto del Espíritu no viene de ninguna religión, de ningún sistema de leyes, de lo que es correcto y lo que está mal. El fruto del Espíritu, como dijimos, es un fruto, viene del Espíritu Santo, viene de ser transformados desde dentro. Versículo 24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Sigo en el 25: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Está básicamente repitiendo lo que se vio antes de los frutos del Espíritu, que es la idea de que nosotros o vivimos en la carne o vivimos en el Espíritu. Al final, lo opuesto del amor es el egoísmo. Lo opuesto del gozo es también egoísmo en un sentido, pero es estar triste. Todas estas cosas tienen su lado opuesto, que es lo que es la carne, vivir en la carne. Y dice, los que son de Cristo han crucificado lo que son los deseos de la carne. Crucificar era la forma más visible y la forma más pública de matarle a nadie. Las crucifixiones eran más que nada una forma de comunicar que esta persona es de lo peor de la tierra. Para eso existía la crucificación, por eso lo levantaban al aire para que lo vieran. Les crucificaban a las personas al lado de los caminos, donde todos pasando les podían ver. Al fin y al cabo, la crucifixión era una forma muy pública de matarle a una persona. Era tortura, desde luego, pero habían formas más igual dolorosas. Existían formas más dolorosas de matar a nadie. Lo principal con la crucifixión no era el dolor, sino el exponer y humillar completamente a la persona crucificada. Y eso es la idea de lo que hacemos nosotros, deberíamos hacer todos los cristianos con la carne. Matar completamente, destruir en todos los sentidos lo que quiere nuestra carne, lo que haríamos si no fuéramos cristianos. Ante todas las decisiones deberíamos tomar la decisión, pensarlo completamente de una forma distinta a lo que haríamos si no fuéramos cristianos. Nuestra motivación es completamente otra. Y no el cristiano, su vida ya es morir constantemente, diariamente a su carne y escoger el Espíritu Santo, vivir en el Espíritu. Del 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, o andaremos, se manifestarán los frutos del Espíritu. Y versículo 26, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Este sirve un poco de conclusión, es quizá el versículo más importante que veremos esta tarde. ¿Por qué? El fruto del Espíritu está muy bien, lo conocemos bastante, es algo, es igual la carne de lo que vimos en el mensaje, pero al final lo que hemos estado diciendo es que los frutos del Espíritu no son algo que hacemos nosotros, sino algo que tenemos que pedir que Dios haga en nosotros. Y eso lo digo con miedo, no es que nadie vaya
y diga que no tengo que esforzarme en ninguna de estas áreas. No lo digo para que nos esforcemos más en confiar en Dios. Pero el versículo 26, si al final yo no soy el que decide ser muy paciente o muy gozoso, o yo no soy el que manifiesta muchísimo este fruto del Espíritu, sino que es que el Espíritu Santo me ha cambiado de tal forma que mi vida produce este fruto del Espíritu. Entonces ya no entra el concepto de jactarme yo por la vida que estoy llevando. No tiene absolutamente sentido si yo no soy el que está produciendo el fruto del Espíritu. Dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Por qué no? Porque, está diciendo Pablo, esto es el fruto del Espíritu, esto no es obra vuestra. Ninguno puede irse a casa, espero que ninguno vaya a casa diciendo, pues qué bien, yo diría que 5 de los 9 frutos los tengo bastante bien. Diga, no voy a comer un helado. No, eso no es el propósito del mensaje. Si es eso, gloria a Dios. Si tu vida manifiesta los frutos del Espíritu, bien, eso es lo que debería ser normal. Y gloria a Dios por el extento hasta el punto que sea eso cierto. Pero no nos gloriemos, no critiquemos tampoco al otro. Otra vez volvemos al legalismo y juzgar al otro. No, ¿por qué? Porque es todo gracias al Espíritu. Nuestra meta es ser llenos del Espíritu Santo, y todo esto vendrá después de eso. No sé si hay alguna pregunta, un comentario. Bien, vamos a orar. Nuestro Padre, damos tantas gracias por el día, gracias por tu palabra, gracias por el mensaje de Pablo, y te pido que nos ayudes a cada uno a vivir más llenos del Espíritu Santo, vivir en el Espíritu y no en la carne. Ayúdanos cada día a enfrentarnos a esta batalla llenos de amor por ti, llenos de tu palabra y conocimiento de la Escritura, conocimiento de cómo resistir la tentación del diablo, y más que nada, pues confianza en ti para seguir adelante glorificándote a ti en todo. Te pido que nos ayudes a cada uno esta semana a aumentar en nuestra santificación, a acercarnos más al Señor Jesucristo, y te pido que sea una semana provechosa para tu obra en cada una de nuestras vidas. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.